Buenas tardes, vecinas y vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Gracias a todos los que nos siguen como cada lunes en estas redes para escuchar pues lo sucedido en nuestra Alcaldía de Cuauhtémoc y que realiza o mal realiza la alcaldesa Sandra Cuevas. Estamos hoy con nuestros compañeros, el concejal Saúl Doroteo, gracias por su asistencia. Así es, caluroso saludo. El doctor Alejandro de la Vega, muchas gracias también por estar con nosotros. La presencia de la doctora Alba Manrique. Y los compañeros David Fucuy, integrante de la Copaco de la Colonia Doctores, y Ángela Martínez, compañera integrante de los líderes de la Colonia Santa María la Ribera. Pues vamos a dar inicio esta tarde. Es una tarde entre calurosa y entre que quiere venir lluvia, pero estamos todos listos aquí y muy contentos de poder estar con ustedes. Vamos a darle la palabra al doctor Alejandro de la Vega. Buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. También presentar a la doctora Alba Ordaz, que es un aplauso para ella, por favor. Luchadora incansable y muy trabajadora además, mi doctora. Gracias, doctora. Reivindicación del autoritarismo, otro de los ejes propagandísticos de Cuevas. De la campaña con la que está saturando redes y medios, Cuevas utiliza los espacios para difundir dos mensajes clave. El primero es el de hacer apología de su personalidad violenta y el otro es el de reivindicación del autoritarismo disfrazado de mano dura y firmeza. En el contexto de una semana sumamente complicada para la vecindad cuauhtemense por la saturación de ocurrencias con las que Sandra Cuevas inundó las redes sociales, gran parte de las reflexiones y conclusiones que hemos compartido estas últimas semanas han sido confirmadas. Día tras día, por la alcaldesa espuria, entre todo el repertorio de nuevas deshonras en esta semana, destacó otra entrevista, pero con aire más casual, probablemente improvisada tras la conclusión de uno de los operativos Diamante de Fantasía. Dicha entrevista fue compartida por Cuevas en TikTok, en donde ella, la alcaldesa de la deshonra, idolatra y reivindica la violencia del eje impunemente la policía en Estados Unidos. Esa misma policía que ha sido criticada por racista, discriminadora y clasista, y que en los últimos años ha estado copada de casos de corrupción y asesinatos injustificables en contra de la comunidad negra. Resaltan los casos de George Floyd y Breonna Taylor. Cuevas también aprovechó la oportunidad para decir literalmente: Bukele me encanta. Además, hizo loas en general a favor de la brutalidad policíaca y del enfoque reactivo de la seguridad pública. Si bien es cierto que la necesidad por dar la nota hace que Cuevas exagere hasta el ridículo sus declaraciones, debe alarmarnos el hecho de que una autoridad en funciones proponga esquemas y políticas de seguridad que deberán estar proscritas en nuestra sociedad y en nuestra clase política. Abrirle la puerta a estos enfoques es igual a ser omisos frente al autoritarismo, la censura, la arbitrariedad y la violencia de Estado. Efectivamente, vecinos, compañeros, Cuevas le ha dado por ser policíaca o policía, o con novelas por lo menos policíacas. Ha hecho manifiesto su intención de llegar a ocupar algún cargo en la Ciudad de México como jefa de seguridad, pero ante estas situaciones, vecinos, nos queda
más que remarcar lo que aquí hemos dicho. Efectivamente, no se van a resolver la violencia con más violencia. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y pues bueno, vamos a pasar la palabra a la doctora Alba Manrique. Adelante. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Y pues vamos a leer cómo se intensifica la campaña de autopromoción de cuevas. El periódico El Heraldo de México publicó una entrevista de Sandra Cuevas que más bien parece una biografía, es decir, un documento biográfico centrado en la vida de un santo. La entrevista exagera los aspectos positivos de Sandra Cuevas, como su origen humilde, su formación académica o su experiencia en el servicio público, pero ignora los aspectos negativos y polémicos, como su relación con los grupos sociales y culturales de la alcaldía, su manejo de las críticas, los conflictos que pueda generar su gestión o su coherencia entre sus propuestas y acciones. No ofrece una visión crítica ni contrastada de la figura de Sandra Cuevas, sino que se limita a reproducir su discurso y su imagen. La entrevista pagada y hecha por el Heraldo de México a la alcaldesa Espuria sacó a relucir nuevamente la vocación autoritaria de Cuevas. Recordamos que, como parte de sus actos anticipados en la contienda, Cuevas ha emprendido una campaña para promocionarse como un eventual perfil para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin miramientos ni incomodidades. Cuevas reconoce que lo que más la inspira en su persecución por dicho cargo es la posibilidad de organizar operativos y meterse a las unidades habitacionales. Valga de ejemplo las denuncias que organizó la semana pasada y que se viralizaron para darnos una idea de la catástrofe autoritaria que significa tenerla como responsable de la seguridad de la Ciudad de México. Sin embargo, de entre todas las joyitas que nos dejó esa entrevista, destacó una afirmación que debería preocuparnos como cuauhtemenses y como habitantes de la Ciudad de México. Envalentonada y en la inercia de las preguntas cómodas realizadas por este medio, Cuevas afirmó que la única que puede regañarme es mi mamá. Esto cobra relevancia cuando hablamos de una autoridad sujeta a disposiciones legales que deben sí o sí regir sus actos y sus conductas. Es decir, la idea de que una sola persona externa y ajena a la normatividad que Cuevas debe acatar es quien pueda corregirlo. Expone un trasfondo que aplica a todas las ocurrencias que hemos tenido que vivir. A Sandra Cuevas le importa un comino lo que diga la ley. Si no es su mamá quien la regaña, lo demás simplemente no importa. Esto es aún más grave si pensamos, por ejemplo, en la transparencia de finanzas públicas y en general el ejercicio de los recursos públicos en nuestra alcaldía. Muchas gracias. Así es, gracias, doctora Manrique. Pues es real, a Sandra Cuevas lo que menos le interesa cumplir es la ley. Y pasamos con el compañero David Foucuy. Gracias, compañeros, compañeras. Pues aquí estamos otra vez, como cada lunes, aquí saludando a los que nos ven desde las redes sociales, a todos los vecinos, vecinas que nos siguen a través de sus dispositivos electrónicos y nos pueden estar viendo como cada lunes. Nosotros aquí denunciando y haciéndole saber a la ciudadanía pues las tropelías de nuestra del gobierno que encabeza la señora Cuevas. Como hemos escuchado aquí a través de mis compañeros, pues esta semana ha estado muy movida en entrevistas, en medios masivos, a lo mejor hasta incluso pagadas, ¿verdad?, por la alcaldesa, con tal de promocionar su imagen. Y como vemos, pues es una manera
como desesperada de parte de la derecha, tratar de impulsar estos perfiles que pues no son más que hipocresía de la derecha, porque pues como ya sabemos, la derecha gobierna de una manera pues autoritaria, represiva, clasista, y pues tratan de imponer así ciertos tipos de perfiles para que la gente diga, bueno, pues están cambiando, pero pues en el fondo son lo mismo, ¿no? Es la misma estructura. Y bueno, al respecto, el jueves 29 de junio, Sandra Cuevas hace apología de su personalidad violenta en uno de los, ese es uno de los ejes de la campaña de Cuevas. Y como parte de su campaña de autopromoción, Cuevas utilizó el espacio del comunicador Gustavo Adolfo Infante para hacer apología de su personalidad violenta. En ella justificó sus ademanes violentos como consecuencia de una formación dura y del entorno violento en el que creció, que dice que fue Tepito, pero pues hay mucha gente que dice que fue en otros lados. Y bueno, en otra de sus decenas de entrevistas que pagó esta semana para saturar medios y redes sociales, Sandra Cuevas hizo confesiones y apologías de la violencia, las cuales explican en cierta medida su estilo lépero, vulgar e irrespetuoso, pues como bien lo describe con Gustavo Adolfo Infante, ella creció en un entorno violento e inseguro. Cabe matizar que sus explicaciones no la eximen ni la justifican, pues hay miles de personas cuyo origen es semejante y eso no las ha convertido en corruptas, violentas ni autoritarias. Y yo le agregaría ahí clasista y represiva incluso, ¿no? Entre las joyitas de Cuevas compartió, una de ellas se refiere a su vocación por la violencia, pues reconoció haber sido expulsada 3 veces de diferentes escuelas por haber golpeado a compañeros del grupo. También aceptó haber sido una joven que se peleaba usualmente y que por esos medios es que aprendió a hacerse respetar. Fíjense nada más. Otra de sus confesiones fue la de compartir cómo fue educada a golpes y cómo su propio padre la hacía pelearse con sus hermanos. De dichas peleas, Cuevas cuenta que no ganabas hasta que le sacaba sangre el uno al otro. Pues violencia en todos lados de su familia, cosas que incluso ahora son ya penadas, ¿verdad? Y los antecedentes de violencia que Cuevas platica, alegre y jocosa, deberían haber sido motivo suficiente para que el DIF de aquel entonces le quitara la custodia de ella y de sus hermanos a sus papás. Sin embargo, lastimosamente ese entorno de violencia en el que se formó Cuevas pretende ser replicado por la que antes fue una víctima, hoy se ha convertido en una victimaria. Y entonces ojalá los ciudadanos y el pueblo nos ayuden a ya no seguir teniendo este tipo de gobernantes, porque pues sí es muy preocupante que personas con ese tipo de violencia y ese tipo de formación pues estén al frente de gobiernos. Es de preocuparse. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas que nos ven. Les cedo el micrófono aquí a la doctora Alba. Gracias. Gracias, compañero David. Pues sí, se entiende ahora con más ganas el por qué ha requerido de tratamientos psicológicos. Es una situación que ha vivido de manera violenta, confesada por ella misma, pero pues eso no justifica que tenga que crear violencia en nuestra querida alcaldía. Y paso a uso de voz al concejal Saúl Doroteo. Muy buenas tardes, vecinas, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo quiero iniciar mi participación dándoles un balance de lo que fue la 5ª sesión ordinaria del Consejo de la alcaldía Cuauhtémoc, que sucedió el viernes 30 de junio a las 12 del día, con la asistencia de los 5 concejales y concejalas de Morena a esta sesión. En esta sesión yo había solicitado que se
discutiera y se votara un punto de acuerdo que tenía que ver con la supervisión del primer hotel para perros, gatos abandonados de la Ciudad de México, porque la alcaldesa pues no nos ha entregado información alguna sobre su costo, sobre su atención, sobre su funcionamiento. Y después de este punto de acuerdo yo había solicitado 2 exhortos, uno en donde se le iba a pedir un informe detallado a la alcaldesa sobre el accionar del personal de vía pública en las diversas plazas públicas y espacios de la alcaldía Cuauhtémoc, esto derivado de los últimos incidentes que se han suscitado a lo largo de este más de año y medio de administración, en donde tenemos un cuerpo de vía pública que llega a agredir, a robar y a golpear a las vecinas y a los vecinos. Y el segundo exhorto era referente a pedir un informe detallado sobre la intervención que ha hecho la alcaldía Cuauhtémoc en la colonia Atlampa, específicamente en los campamentos en donde supuestamente están próximos a darles vivienda. Pues se le ha cuestionado a la señora Cuevas en reiteradas ocasiones pues cuánto ha costado esta construcción, qué permisos tiene, de dónde ha sacado el dinero, y ella nos ha respondido simplemente que no han costado ni un solo peso. Entonces nosotros estamos intrigados para saber de dónde se está sacando ese dinero, quién lo está financiando, pues corroborar que no sea un desvío de recursos o que simplemente ella no quiera meter a su familia a esas viviendas en la colonia Atlampa. Derivado de esta sesión, yo fui corrido y bloqueado de esta sesión por indicación de la señora Cuevas unilateralmente. Ella no puede hacer eso. Sin embargo, pues como todas las sesiones de consejo se llevan a cabo mediante redes sociales, bueno, la plataforma de Zoom, pues bloquearon mi cuenta, me sacaron de la sesión y ya no me permitieron acceder. Ya se está trabajando en las denuncias pertinentes y hago pública esta denuncia de que vamos a ir con todo contra las arbitrariedades de la señora Cuevas. Y ahora sí, voy a comentarles el tema que me corresponde esta semana, que es la hipocresía que se esconde detrás del autoritarismo y de la violencia de Sandra Cuevas. Una de las escenas que más se viralizaron en el transcurso de la semana fue la de Cuevas recogiendo enseres y predicando un mensaje reaccionario sobre orden y limpieza. Sin embargo, dicho mensaje contiene una contradicción poco comentada. Las administraciones y los funcionarios a los que Cuevas acusa de haber fomentado la corrupción y el corporativismo en la alcaldía en años pasados, hoy forman parte de su equipo de gobierno. Las escenas que se viralizaron en el transcurso de la semana pasada, en las que Cuevas aparece retirando enseres con asistencia de un séquito de trabajadores de la alcaldía y en las que pregona constantemente su doctrina autoritaria y porfirista de orden y progreso, evidenciaron nuevamente el autoritarismo, la arbitrariedad, la violencia y el carácter déspota de Sandra Cuevas. Sin embargo, aunque todos estos rasgos fueron discutidos y difundidos, tanto en medios como en redes sociales, un tema que fue poco comentado y probablemente ni se tocó, fue el de la hipocresía y la falsedad que existe detrás de esa campaña propagandística que se inventó Cuevas. En muchos de todos estos videos que inundaron las redes, Cuevas habla de que no habrá impunidad y de que su administración no acepta sobornos por parte de comerciantes y empresarios, como sí lo hacían las administraciones anteriores, según ella misma comenta. La gente y los funcionarios que Cuevas acusa a la ligera y sin mencionar nombres son exactamente los mismos funcionarios que aún forman parte de su equipo de gobierno. La síntesis que ejemplifica esta hipocresía y esta herencia de corrupción y extorsión que Cuevas no ha transformado es el anterior director general de gobierno, Santiago Salazar Santiago, alias Chava Chava, de quien se disimuló su despido, pero cuyos cuadros siguen mandando en áreas de menor rango, pero con igual capacidad de incidencia. Muchísimas gracias.
Gracias, concejal Saúl. Pues así es, tanta violencia en la alcaldía de Cuauhtémoc, tanto autoritarismo, pues ya ha pasado con los ambulantes, con los adultos mayores, con las mujeres en el parque, y pues no podía dejar de hacerlo ante el consejo que tiene como facultad supervisar las acciones y actividades que ella realiza como alcaldesa. Pero de eso pues le molesta, le enoja, y entonces se sale por la tangente acusando a nuestros compañeros concejales, tanto al compañero Saúl como al compañero Yasser Bautista. Los acusa porque no quiere hacer una sesión de consejo de manera correcta, donde se dé cuentas, donde se debata, donde se discuta y donde se apruebe lo que sí y lo que no debiera de hacerse en nuestra alcaldía. Como ya hemos visto en todas las aportaciones de nuestros compañeros, pues ella prefiere el autoritarismo y la violencia. Escuchar a Sandra Cuevas promover su perfil como una eventual secretaria de Seguridad Ciudadana no solo debe ser un motivo de risa, sino de preocupación. Y aunque es francamente imposible que tan fatídico acontecimiento sucediera, no debemos permitirnos bajar la guardia, tanto en nuestra alcaldía como en toda la ciudad. Uno de los grandes logros en materia de seguridad alcanzados por los gobiernos de izquierda en nuestra ciudad fue el de transformar el modelo reactivo de seguridad pública al enfoque preventivo de seguridad ciudadana. A partir de 1997, la forma de abordar el tema de la seguridad en la Ciudad de México implicó cada vez más énfasis en las causas estructurales que derivan en delincuencia y violencia. Nos referimos particularmente a la desigualdad y a la falta de oportunidades. Al respecto, la anterior jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, fue ejemplar en promover esta visión, lo mismo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, el abandono de las políticas para combatir la desigualdad y en general el desmantelamiento de un estado de bienestar son la mejor muestra de lo que la derecha y los referentes políticos e ideológicos de Cuevas proponen. Esto se sintetizó en el gobierno de Felipe Calderón, cuya propuesta en materia de seguridad podríamos resumir en haber intentado apagar el fuego con fuego. Las repercusiones de una política de seguridad así de absurda las seguimos padeciendo hoy en día, sin dejar de mencionar que esa desastrosa lucha contra el narcotráfico concluyó en más muertes, más violencia y autoridades de todos los rangos y niveles corroídos y coludidos con quienes se supone se debían de combatir. No es exagerado hacer esta comparación. Con facultades limitadas como lo son las de las alcaldías, Cuevas ha intentado montar un espectáculo mediático basado en escenografías de película policíaca y disfraces de comandante, así como con el programa operativo Diamante, que nosotros decimos de fantasía, y con un discurso estridente, amenazante y violento, que como ya dijimos antes, parece estar inspirado en Nayib Bukele. Como en las películas apocalípticas, pensar que Sandra Cuevas funja como la encargada de la seguridad en nuestra ciudad es igual a pensar en una distopía, en una situación en la que ella y su colusión con el crimen organizado nos roben la paz, la tranquilidad y todo nuestro bienestar. Está en nosotros evitar que una situación apocalíptica como la que Cuevas plantea se convierta en realidad. No debemos permitirlo. No es con violencia y autoritarismo. No es ganar hasta sacarle sangre al otro. Es enfatizar en las causas estructurales de la desigualdad y la falta de oportunidades. Es con visión y enfoque preventivo la manera de abordar el tema de la seguridad. Es con una visión de utopías. Muchas gracias y muy buenas tardes.